Ecuatorianos, muy buenas noches. Continuando con los programas de los días jueves de opinión popular con diversa libertad y democracia, sin tapujos ni pautas, hablando las penas, sin pelos en la lengua. Presentado por Wesley Merchan, con la colaboración de mi estimado Ronald Fernández de Evolución Radio Comunitaria, transmitido en vivo en Facebook y YouTube, y también con la colaboración de mi estimada Martita Llanes, que también es parte de la colaboración para acceder a estos programas. Bueno, hoy tenemos como invitados especiales a mi estimado César Fiallo, ¿no? Fiallo o Fiallos, Fiallo nomás es creo, no, Fiallo, no, se confunde, a veces me confundo con Fiallos. Y mi estimado Carlos Martínez. César Fiallos también es activista político, representa SOS, ¿no? A las 200 millas. Él es representante de esa organización. Y igualmente Carlos Martínez también representa a la FENACE, Federación Nacional de Asociación de Conductores Profesionales del Ecuador, independiente. Bueno, vamos a hablar un tema muy importante sobre cuáles serían las razones para que las fuerzas del orden le quiten el respaldo al presidente de la República, Daniel Noboa. Bueno, y también sería bueno tocar un poquito sobre el tema del paro. No sé si al fin terminó ya el paro, concluye, digamos, continúa o, bueno, parece que no estaban de acuerdo ciertos dirigentes. Parece que escuché que pedían el retorno nuevamente de Leonidas Issa, ya que no compartieron la rueda de prensa que hizo Vargas. No sé qué tiene al respecto, mi estimado César. ¿Cómo ves la situación del país respecto al paro casi de un mes prácticamente? Te Hola, escuchamos, mi estimado César. Wesley, buenas noches. Un saludo cordial a mi tertulio, Carlos Martínez. Y bueno, ¿qué podemos decir? El paro aparentemente se ha terminado en la medida o en el proceso que estaban llevando de captura o toma de carreteras. Pero lo que yo tengo entendido, siguiendo hasta hace muy pocos minutos atrás, lo que se van pronunciando los compañeros indígenas, esto no ha quedado ahí. Este es un pequeño stand-by. Y yo aplaudo sobremanera las acciones que ellos tomaron y toda la gente que se sumó a nivel del país. Lastimosamente no se fortaleció, pero yo de mi parte y de muchos ciudadanos que he oído y los leo, estamos agradecidos y contentos con lo que ellos han hecho. Ahora, si tengo que seguir, bueno, puedo seguir, ¿no? Tengo que decir que... Continúa, César, continúa. Ya, entonces, para hacer un análisis como lo que tú estás pidiendo y de acuerdo a la temática de la reunión, de esa reunión, de manera muy sucinta, es cansón a veces, pero sí es necesario dar algunos puntos, como por ejemplo un pequeñísimo diagnóstico de la situación. Y va a ser rápido. Por ejemplo, tenemos que hay una captura mafiosa de las instituciones, eso lo sabemos, de la Fiscalía, del CNE en asamblea. Hay un fracaso del modelo partidista y clientelista estructuralmente hablando, porque sabemos que los partidos políticos ya no representan de una manera legítima a los ciudadanos. Todos los ciudadanos es muy común, excepto los que están formando parte de esos modelos mafiosos partidistas. Todos estamos en contra de ellos, no creemos en los partidos políticos. Y hay una cosa importante también que hay que poner en este diagnóstico y tiene que ver con el tema de la desigualdad material que nos impide ejercer derechos. Hay una desigualdad en el acceso a los recursos económicos, bienes, servicios esenciales como la vivienda, la educación, la salud. Todo está mal, está mal. Entonces, esa es causa y motivación para que justamente se den este tipo de levantamientos, ¿no? Y otro punto importante dentro de este cortísimo diagnóstico
en que nos encontramos es el tema del Estado que tiene un derecho debilitado por impunidad y por corrupción. No, la ciudadanía estamos hartos, cansados, vemos y a veces ya ni creemos o se ha entrado tanto en esta situación que prácticamente se ha naturalizado estos actos de corrupción y saber que el que está de turno llega es a beneficiarse de su grupo, para él mismo y para su grupo de poder que representa, que generalmente son corporaciones como en el caso en el que estamos viviendo. Como para empezar ese pequeño diagnóstico, y sí me gustaría también que participen, no quiero monopolizar el diálogo, por favor. Gracias, mi estimado César Fiallo. Sí, ahora escuchémosle a mi estimado Carlos Martínez. ¿Cómo ves la actuación del paro? ¿Estás a favor, en contra? ¿Qué conclusión, tu análisis respecto al paro? Buenas noches, Wesley. Buenas noches, César, y a todo el pueblo ecuatoriano. Bueno, gracias por tener la oportunidad de estar a través de este medio, por lo menos, porque son los únicos medios que se puede decir la verdad, porque la realidad de los medios tradicionales que hemos siempre estado acostumbrados los ecuatorianos a ver noticias, a ver los comentarios, ahora no se puede ver porque todo es mentira y solo pasan lo que le corresponde o le interesa al gobierno. Eso se viene manejando, creo, ya más de 15 o 18 años, o cada gobierno viendo sus propios intereses, y eso es lo malo. Aquí estamos en un Ecuador libre y soberano, donde queremos verdad, justicia y verdad, cosa que es malo ver cómo se está llevando a cabo la información al país. Segundo, sobre lo que tú me preguntas si estoy a favor o en contra, por supuesto que estoy a favor y les felicito a todos los compatriotas del sector indígena, la provincia del norte y otras provincias que se unieron por ahí a medias, pero se unieron en apoyar a los hermanos indígenas. Y siempre han sido unos guerreros, siempre son los que han sacado la cara por el Ecuador, aunque hubo un poco de desmanes, pero no por culpa de ellos, quizás por un poquito de desorden que hubo, pero por los infiltrados, quizás enviado por el mismo gobierno, y eso llevó algunos lamentos por parte de los hermanos indígenas. Eso es fatal. Hubieron hasta muertos, pero bueno, sin sangre no hay victoria, saben decir, pero aunque no estemos de acuerdo, pero es la realidad. Es duro decirlo, pero se les felicita de todos modos a los compatriotas otavaleños. Y viendo cómo está la situación, aunque muchos, sabiendo que estamos mal como pueblo ecuatoriano, siguen apoyando a una figura que está llena de ego. Y creo sin equivocarme, un 70 o 75% están en contra de este gobierno. Pero sabemos a dónde va a parar todo esto. Esperemos que los ecuatorianos despertemos de este mal sueño que nos llegamos a equivocar muchos, pensando que el señor Daniel Noboa sería un excelente mandatario en beneficio de nuestra nación, pero al parecer nos equivocamos, Wesley. Así es, mi estimado Carlos. Sí, comparto totalmente con Carlos y César. Yo creo que la mayoría, como dices, creo que el 75-80% creo que tiene peor que en el correísmo. Creo que cuando quisieron votar la Correa, creo que hay más desacuerdo ahora con este gobierno de Daniel Noboa. Sinceramente, en tan poco tiempo, 2 años, ha hecho muchas cosas negativas para el país. Creo que, no sé, realmente yo, como digo, los indígenas siempre han estado en la lucha desde muchos años, desde que nos libramos de los españoles, creo, y comparto la lucha a pesar de que sean criticados, que son tontos utilizados, a veces sí, por los malos dirigentes, pero bien o mal han estado ahí, pues lo que los mestizos no hacemos, no nos organizamos los mestizos, ¿por qué no salimos? Solo estamos para criticar accionar de ellos, ¿no? Entonces yo no comparto también esa situación. Claro que a veces se pasan por la violencia, pero la violencia viene de parte del gobierno también, pues. El hecho de salir a reprimir fuertemente con gas,
disparando, pues también son violentos. Entonces yo creo que siempre el gobierno siempre hace mal uso de las fuerzas del orden y las consecuencias ahí están, siempre pagan el pueblo. Es muy penoso que el mismo gobierno se encargue de dividir a las fuerzas del orden con el pueblo, ¿no? A sentir, sentir odio, porque miren, yo en lo personal veo bastante malestar en la actuación de los policías militares, cómo actúan. En cierto momento, la actuación de los militares, cómo matan a Efraín Fuérez creo que es. Y entonces, bueno, se hablaba porque tal vez ellos no estaban preparados para combatir la delincuencia internamente, sino más para una guerra, pero igual se ha visto de la policía también, de parte y parte. Entonces, en ningún gobierno se ha visto la persecución, cómo policías han ingresado a las casas, a domicilios, están arrestando a personas de tercera edad, han sido hasta maltratados, niños, de todo, ¿no? Mujeres. Entonces, se ve totalmente una dictadura de lo que se estamos viendo. Y como digo, en cierto momento Rafael Correa también, pues dijimos que promovió el odio en el Ecuador, pero Daniel Noboa también está haciendo lo mismo que la gente coja fastidio a los uniformados y de parte también los mestizos tratándole ahí el racismo, ¿no? El odio contra los indígenas. Entonces nos están polarizando, nos están dividiendo entre hermanos mismos. Entonces yo creo que aquí el único responsable de todo lo que pasa en el país, no hay otra persona que es el presidente Daniel Noboa. Entonces, si no es el responsable, ¿quién es? Entonces para que las fuerzas del orden actúen de esa manera es porque hay disposición de los altos mandos y los altos mandos también de parte del gobierno. Entonces está claro eso, que realmente no saben qué irá a determinar el país. Entonces ahora con la consulta popular, también no sé qué piensas, mi estimado César, respecto a una nueva constituyente, cada vez, como digo, nuevas consultas constituyentes en los diferentes gobiernos de turnos, el uno propone, el otro saca y así pasan. Cada vez en las preguntas nuevamente veo que creo que preguntan la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, creo que desde el gobierno de Moreno, Lazo y Novoa vienen planteando las mismas preguntas y gana el sí y no pasa nada, continúa, nuevamente repiten las preguntas sobre las horas laborables en el turismo, creo. Entonces, sí, es por gusto, creo, para mí es una burla, sinceramente no comparto nada de consultas, mientras es penoso que, como digo, señores, la delincuencia organizada es el mismo gobierno, no la ciudadanía que nos quieren hacer creer que los GO2, que los lobos, lagartos, todo le echan la culpa a ellos o a la ciudadanía en sí, al pueblo, cuando realmente los culpables son ellos son los delincuentes organizados, ese es mi punto de vista. Y como digo, siempre la prensa que trabaja en contubernio también, que es bastante culpable, siempre está a favor de un gobierno, los altos mandos, cúpula policial y militar. Entonces ellos a base de tanta mentira, engaño, entonces trabajan en contubernio prácticamente con el gobierno, porque se ve de demasiado cinismo. Ya realmente el pueblo no cree, no les cree nada absolutamente. Así, mi estimado, continuando, mi estimado César, ¿qué concepto tienes respecto de una nueva constituyente? ¿Crees que sea la solución al país o una burla más? Mira, una nueva constitución, lo que se pretende, va a estar enfocada nuevamente dentro de los mismos parámetros y vamos a volvernos a ver o enfrentar una corrupción sistémica que está pues en todo el sistema, a eso se refiere por supuesto, y volvemos a caer en una captura del Estado por la influencia que tienen las élites económicas y políticas. Van a ser las mismas. ¿En qué va a cambiar con una nueva constitución? Hay una crisis de legitimidad, pues, no, por más que exista o esté la autoridad legalmente, entre comillas, porque hasta de eso podemos cuestionar que sea legal lo que estén ahí arriba, en el poder, la ciudadanía tiene una desconfianza totalmente generalizada por muchas cosas, sobre todo en el tema ambiental. También, por ejemplo, es un abuso de lo que pretenden hacer y entregar prácticamente nuestras áreas de conservación y nuestros bosques y nuestras aguas, ¿no? Esto ya se veía venir, muchos alzamos la voz de hace años atrás con el tema de la Convemar,
que la mayor área comunitaria del país. Ahora recuerdo que hace unos años atrás hablábamos precisamente que si se pasa eso, va a haber el problema también con la Amazonía, y ahí está que quieren apoderarse de la Amazonía, y ahora quieren apoderarse de las fuentes de agua, o también destruir. ¿Por qué? Porque ven a la minería como la mejor alternativa para enriquecerse ellos, más no para el país. Entonces, una nueva constitución da lo mismo, porque no se está cambiando nada. Siguen manipulando o acomodando las leyes a su beneficio, a esos beneficios de esos grupos corporativos. El ciudadano de a pie, nosotros no vamos a tener ningún beneficio al respecto. Si lo que nos quieren es que se retrocedan en derechos, lo que ya se ha conseguido durante tantas décadas, y precisamente por la actividad o por la decisión y por el coraje de nuestros ciudadanos indígenas. Gracias a ellos se ha podido conseguir. Y los trabajadores, por supuesto, y en su momento oportuno también lo hicieron los transportistas, como ahora Carlos Martínez, que es representante de uno de ellos. El tema es que si queremos hacer algo bueno para el país, o modificar, cambiar estas estructuras corruptas, que no es otra cosa, transportistas, ahora que valga la oportunidad, como digo, el compañero tertulio Carlos Martínez, como transportistas son fuertes, son poderosos, pueden hacer mucho, con los indígenas, con la ciudad civil. Recordemos que Quito, cuánta gente apoyamos, porque yo estuve ese tiempo en Quito, yo sí apoyé también ahí, estuve ahí, y veía cómo habían los infiltrados. Lo mismo que ha pasado ahora, ¿no? Infiltrados para justificar el abuso o el exceso de presión y de poder, la agresión. Y ahí están los resultados, lo que hemos visto, muchos indígenas. Gente de paz, gente de paz. Pero eso no significa que hay que ser pendejos y agachar la cabeza o el coco y dejar que peguen nomás. No, ya no son lo mismo de antes. Muchos indígenas tienen una capacitación y están preparados para mucho. Igual que cualquiera de nosotros podremos hacer mucho más en el poder que lo que hacen estos señores que obedecen consignas de intereses mezquinos. Cualquiera de nosotros estamos. Entonces, una constitución nueva no cabe, sino hay un cambio profundo, estructural. Ya no la democracia representativa, que lo que lleva es a este tipo de manipuleos y tome y daca para poder llegar a tener las cosas. No, aquí hay que cambiar. Y tú sabes, y algunos de los compañeros aquí presentes, Ronald también, me parece, han recibido una propuesta que tenemos, el Frente Nacional de Resistencia Cívica Patriótica, por ejemplo, que es el tema de entrar a una democracia deliberativa, ya no la representativa, porque eso no nos representa, se da para el manipuleo y los fraudes por medio del CNE. Entonces hay que cambiar, ya no, el poder tiene que ser desde el pueblo, tiene que ser de abajo, no de arriba, no hay tal goteo como hablaba, me acuerdo, Rodrigo Borja, que hay que llegar al poder y por goteo hacerle que desarrolle el país. No, ese fue otro engaño. El país tiene que construirse como tiene que ser lo lógico, con un buen cimiento. ¿Y quién hace el cimiento? Pues las bases. La base es el ciudadano, la familia. Allá es donde tienen que apuntarse los esfuerzos y donde tienen que moverse y sensibilizarse. No quedarse quietos, porque ese sentimiento de impotencia nos vuelve alcahuetes de nuestra propia destrucción. No podemos quedarnos así. Si queremos defender, si queremos luchar por nuestra familia, por nuestros nietos, nuestros hijos, por todo, o por último, por nosotros mismos, tenemos que actuar. No podemos quedarnos sin hacer nada. Y sabiendo aún más que lo que están haciendo es malo. Entonces tenemos que defender nuestros derechos, nuestra nación, nuestra patria. Si es que no hay soldados de honor que salgan por nosotros, nos toca a nosotros, pero sí hay soldados. Yo tengo toda la confianza que en cualquier momento se va a dar precisamente este retiro de las Fuerzas Armadas, del respaldo de Fuerzas Armadas al Ejecutivo, porque son contados los traidores. Y algo que mencionaba el compañero Carlos Martínez, nos equivocamos, dice. Sí se equivocaron, muchos se equivocaron, pero tampoco llegó legítimamente. Yo por mi parte, y son testigos tanto Wesley, tú como Ronald,
siempre fue con ellos el voto nulo, porque no era garantía, para nada. Además, hay que tener el sentido quizás de la sensibilidad o de análisis crítico, porque las señales ya se dieron con respecto a Daniel Noboa. Como asambleísta mismo, ya aprobó el tema de la renuncia de las 200 millas marinas, con la consulta mañosa que no le favoreció, volvió a perder, pero ya son indicadores, son síntomas, y ahora quiere volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque quiere entregar al país. Y a eso no podemos permitirlo. Y nosotros como civiles no estamos en toda la capacidad, pero sí podemos respaldar, que es lo que nos corresponde, por sentido cívico, respaldar, empujar a las Fuerzas Armadas para que esos soldados que aparezcan de honor le retiren ese respaldo. Y a eso vamos. Y tenemos todo el argumento jurídico nacional, constitucional e internacional, que con todo gusto más luego lo voy exponiendo. Gracias, mi estimado César. Ahora sí, démosle el paso a mi estimado Carlos Martínez. ¿Qué piensas de una nueva constituyente que plantea el gobierno? ¿Crees que es conveniente o una burla más para el país? Wesley, César, toda la nación. No quiero dejar que se escape por ahí algunos puntitos. Voy a volver al punto de atrás sobre las Fuerzas Armadas, el abuso que hubo en estos 31 días de paro, sobre todo en la provincia del norte. Nadie se ha preguntado por qué ese desorden por parte de las Fuerzas Armadas enviadas por el gobierno. Nadie se ha preguntado eso. Vemos que mucha gente reclama y en estos momentos están odiando a los uniformados, que sin tener culpa bien están cumpliendo una orden, están cumpliendo una orden del alto mando. Y sabemos bien quién es el jefe de las Fuerzas Armadas al momento, de la Fuerza Pública, es el señor Daniel Noboa. Sabemos claramente que las Fuerzas Armadas no pueden quitarle el respaldo al presidente de la República, a menos que haya una conmoción social, una justificación por el pueblo de tantos reclamos, reproches sobre lo que está actuando el gobierno. A través de eso puede la Asamblea Nacional llamar a un paso al lado al presidente, por conmoción social, tantas cosas. Pero aquí, más allá de lo que obedecen las Fuerzas Armadas, es por la falta de preparación que tienen los uniformados, sobre todo las Fuerzas Armadas. Solamente preguntemos a algún militar, del alto rango sobre todo, y de ahí para abajo peor, si es que se sabe en la Constitución de la República, porque estoy consciente y estoy más que seguro que si las Fuerzas Armadas, los miembros de las Fuerzas Armadas, hayan estudiado o les hayan obligado a estudiar la Constitución, de seguro los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional no estuvieran reprimiendo al pueblo, simplemente porque no se la saben, ¿ya? Y eso a ningún gobierno le interesa, que las Fuerzas Armadas, la fuerza del orden público, que se preparen, sobre todo estudiando la Constitución, porque al saber la Constitución, lo que dice cada artículo, más de uno dijera no apoyo al gobierno porque está haciendo las cosas mal. Y sabemos quiénes son los que mandan arriba, son los generales, y todos ellos, como están bien pagados, no les importa las verdaderas bases de las Fuerzas Armadas, abusan del poder y les obligan a reprimir al pueblo. Esa es la realidad. Y sí sería bueno que en el nivel educativo a todos los ecuatorianos, a todos, el primer día que vayan nuestros hijos, las personas a estudiar, deberían de estudiar la Constitución, de que haya una materia para eso. Pero no solamente los que estudian derecho nomás, ellos medio aprenden la Constitución. El resto de las personas no sabemos lo que dice la Constitución, ¿ya?
Es claramente, ese es el motivo por ese lado. Ahora, sobre lo que tú me preguntas, la consulta popular. La verdad, como ecuatoriano, y yo le pregunto a los ecuatorianos, y muchos creo que están de acuerdo, aunque no compartan también otro. Cada cabeza es un mundo, cada persona hace su propio mundo. Sabemos que quién va a ganar la consulta popular, aunque el 75-80%, como dice Welly, va a decir que no a la consulta, no a algunas preguntas que pone el gobierno, ¿ya? Seguramente vamos a votar no, pero sabemos que ya está trazada la cancha y la consulta popular va a ganar Daniel Noboa, eso es obvio. Ahora, ¿para qué queremos una consulta, una nueva constitución? Un fraude más, como la que aplicó Rafael Correa en su momento. Si tranquilamente la constitución que tenemos la pueden coger y reformar con algunos artículos y por ahí eh, algunos códigos vacíos que hay, ¿ya? Que le llaman vacíos legales. Entonces, todo eso se puede mejorar y no es necesario hacer tremendo gastadero de dinero que en lugar de hacer ese gasto, se lo pueden dar a tanta gente que verdaderamente lo necesita, como en educación, en medicina, en los hospitales, o sea, tantas cosas que se pueden hacer con 57, 60 millones de dólares. Y no solamente vamos ahí con este nuevo llamado a las urnas. Después de esta, en 2 o 3 meses nos vuelven a llamar. Termina eso y nos volverán a llamar otra vez. O sea, vamos a tener 2 o 3 veces más que asistir a las urnas. Saquemos las cuentas, 57 millones, 60 millones cada pasadero de tiempo de esto. Ya. Y totalmente en desacuerdo con eso. Ese es un punto. ¿Por qué no quiero ir otra vez a las urnas? Porque el más afectado aquí es el pueblo ecuatoriano y sobre todo nosotros los transportistas, los trabajadores del transporte. No, porque algunos me confunden, eres transportista. Sí, soy colaborador del transportista. ¿Ya? A nosotros, ¿quién nos paga por no asistir a las urnas? Nadie. Yo he presentado 2 oficios, uno al CNE, otro a Presidencia de la República, que se dé viendo cómo nos pueden exonerar de las votaciones, porque nosotros el rato de las votaciones tenemos que estar de un lugar a otro, no tenemos tiempo para votar. Pero si, por un ejemplo, voto en Pichincha, en Quito, y me toca estar en Machala, ¿ya? ¿Y qué me toca hacer? Coger y pagar la papeleta, porque si no, 35, 40, 42 dólares creo vale la multa. ¿Ya? 48 creo. No me reconoce. 48 creo que son. Ya, ¿no ve? Cosa que hasta ahí, cosa que totalmente hay muchas cosas que hay que mejorar en este país y no irse al gastadero. Bueno, todo el mundo se hace generoso con plata ajena, ¿no? Y como Daniel Noboa tiene suficiente, no le interesa la plata de los ecuatorianos. Esa es la realidad. Está ahí mi intervención, Wesley. Gracias, mi estimado Carlos. Verán, voy a leer lo que dice el artículo 130, una introducción respecto a las causales para que un gobierno sea destituido. Según el artículo 130 de la Constitución del Ecuador, el presidente puede ser destituido por la Asamblea Nacional en casos específicos. Las causas incluyen incumplimiento grave de sus funciones, aunque no se especifican detalles en los documentos proporcionados sobre otras causales fuera de la grave crisis política y conmoción interna. Esta causal puede invocarse si se considera que la situación política y social del país está gravemente afectada, aunque su interpretación puede variar según diferentes criterios constitucionales y políticos. Para proceder con la destitución se requiere iniciación del proceso. La Asamblea Nacional debe iniciar el proceso de destitución. Presentación de pruebas. El presidente tiene derecho a presentar pruebas de descargo dentro de un plazo de 72 horas. Votación. Se necesitan 91 votos a favor de la destitución por parte de los legisladores para que la medida sea aprobada, lo que equivale a 2/3 de los miembros de la Asamblea Nacional. Si se concreta la destitución, se convocarán elecciones legislativas y presidenciales anticipadas para completar el periodo restante del mando en curso. Vean, yo creo que hay demasiadas causales razones más que suficientes para ser destituido. Yo no sé por qué la Asamblea no procede a un juicio político. Recuerdo con Lazo 4 juicios políticos con Lazo y tuvo que recurrir a la Asamblea Nacional cuando ya no meditaba porque él ya tenía juicios.
La mejor salida era ir a la Asamblea Nacional mediante, digamos, la disolución de la Asamblea Nacional mediante la muerte cruzada, y de esa muerte cruzada, de ese rechazo tenemos un presidente. Miren, entonces yo no sé por qué aquí no procede, aquí todo es una burla realmente, todo es pan y circo entre la Asamblea, entre ADN y Revolución Ciudadana, se atacan, se insultan, es parte de todo esto, sinceramente yo no creo nada, escuchar a un político, no creo ninguno, y por más bonito, por más confiable que sea, pero todo es el mismo sistema de corrupción entre ellos. No, ¿para qué está la Asamblea? Señores, sí, creo que ya el 75%, 80 más, el 90% creo que ya estaría a de creer que Daniel Noboa se vaya del país, sinceramente. Vaya, porque en tan poco tiempo ha hecho quedar totalmente pésimamente al Ecuador con algunos casos que ya estoy cansado de enumerar sus casos. Entonces, señores, no sé qué irá a pasar el país. Ya creo que el pueblo realmente debe despertar y hacer conciencia ya. Aquí solo es burla, y mentira, engaño, lo que más saben hacer, mentir, engañar, y igual los altos mandos que están combatiendo la delincuencia y que la culpa es de los lobos, los atentados, el coche bomba. Resulta que el vehículo que creo que cuando botó una coche bomba en la bahía, resulta que pertenece a la familia de la Corporación Novoa mismo. Entonces, miren, entonces aquí con falsos positivos, con banderas falsas, desde esa falsa toma de secuestro del CNE, desde ahí vienen, señores, eso, desde ahí vienen mintiendo, engañando, y creen que el pueblo, como que creen que el pueblo es tan pendejo que nosotros no nos damos cuenta. Si ya está claro, eso ya está, estamos cansados. Y esos falsos o positivas, banderas falsas, eso ya desde toda la vida, desde la Segunda Guerra Mundial, hubo un caso similar a la toma de TC Televisión. Entonces ellos vienen a copiar lo mismo que durante años han hecho. Y así pasan, así engañando que los lobos, que los lagartos, cuando prácticamente, señores, como digo yo, no me canso. Los delincuentes realmente están en el gobierno, no están en la calle. Y si queremos combatir la delincuencia, empecemos primero por el gobierno si queremos terminar con la delincuencia común en las calles. Caso contrario, eso nunca va a terminar porque el problema del país no es a raíz del correísmo o con Novoas, con lazos, desde que se fundó la República del Ecuador, es el mismo problema de tanta corrupción, robos, saqueos. Miren, uno recuerda a los gobiernos destituidos desde tiempo atrás, nos recordamos más la mayoría, desde que lo votaron a Yamil en 1900, bueno, Yamil primero fue Yamil, después Aldalá y Lucio, pero recordando la historia, han sido como 10 gobiernos derrocados, desde Juan José Flores, el primer gobierno, el primer presidente que tuvo Ecuador, que fue venezolano, también fue derrocado. Ignacio de Ventimilla también fue derrocado, a Robo del Río y otros también que fueron asesinados, como Gabriel García Moreno, igual arrastrado Eloy Alfaro, quemado, arrastrado en el Parque Elegido, eso creo que fue en 1902. Entonces, vean, desde hace años vienen cometiendo actos de corrupción, desde ahí, no toda la vida, no, este problema no es de ahora, desde Si que me se fundó la permites, República. Sí, continúa, mi estimado. sí, disculpa que te interrumpe, solamente para precisar, y lo que tú dices totalmente correcto, respecto al libreto que ha tomado el presidente Noboa para actuar como está actuando. Tú hacías mención de la Primera, Segunda Guerra Mundial, me parece. Sabes que este libreto está dado por el gobierno israelí. Ellos están, el Noboa está presentando y está actuando tal cual le han dado la sugerencia y está obedeciendo al comportamiento que el gobierno de Israel hace con los palestinos. Es exactamente lo mismo. Si usted se ha percatado, es eso. Otra cosa que mencionas tú respecto al artículo 130 de la Constitución, que explica cuál sería el procedimiento, cuál sería el procedimiento en caso para retirarle la presidencia al presidente de la República. Pero aparte de solo eso, que el artículo 130 que menciona qué es lo que se tiene que hacer, cómo tiene que procederse, y que habla que la asamblea, pero ¿la asamblea qué? Si sabemos quiénes son. Entonces eso no se va a dar. Entonces acá el tema es netamente una acción patriótica y esa tiene que ser dada por las Fuerzas Armadas.
yo me voy a permitir, si me permite, obviamente, valga la redundancia, yo tengo hecho un trabajito junto con el equipo del Frente Nacional de Resistencia Cívica Patriótica. Hemos trabajado y tenemos un cuadrito que me voy a permitir explicarles y decirles algunos principios adicionales a lo que se ha mencionado acá, pero ya por artículo, constitucionales del Ecuador, que justifica el retiro del respaldo de las Fuerzas Armadas al presidente de la República. El principio de soberanía intransferible, por ejemplo, el artículo 4 de la Constitución, está claro, el país es inalienable, irreductible, irrenunciable. Entonces el pueblo puede relevarle al Ejecutivo si se vulnera esta soberanía y derechos, o derechos también. Entonces es uno, la supremacía constitucional, el artículo 424 de la Constitución del Ecuador, también dice que todo orden que vulnere la Constitución es nula, por lo tanto no genera deber de obediencia. El deber de no obedecer órdenes ilegales está establecido en el artículo 166 de la misma Constitución. Y dice que la obediencia no exime de responsabilidad y deben desobedecer si se vulneran derechos. ¿Y qué es lo que hemos visto? Ahora, por no hacer o no acogerse a este artículo 166, los mismos señores policías o militares que estuvieron involucrados y causaron la muerte de los ciudadanos indefensos, ahora tienen que responder, tal cual pasó con los 4 de las Malvinas. El derecho de la resistencia está establecido en el artículo 11 y el pueblo puede resistir a acciones que vulneren derechos o soberanía. O sea, el derecho a nuestra resistencia. El pueblo tiene esta facultad. La no obediencia ciega a poderes usurpados está establecido en el artículo 159 y la justificación es la obediencia es al poder civil y a la Constitución. Es ahí donde les falta leer a los señores militares y que no llegan a comprender, porque ellos dicen, nos obedecemos al poder civil porque la Constitución lo dice. No es cierto, o es cierto a medias, es obediencia al poder civil y a la Constitución en conflicto y cuando prevalece la Constitución ante todo. No es o, es y. Las dos cosas tienen que darse. Entonces, el artículo 11 nuevamente hace una interpretación siempre favorable a los derechos. Ese es un principio pro homine, a favor del ser, de la vida, y puede usarse para proteger, y no puede usarse para proteger corruptos como lo que aquí se ha estado viviendo. Y existe también el artículo 86 que establece la responsabilidad por daños. El Estado debe responder por daños causados por acciones ilegales. Es como se ha visto en esta temporada y no antes. Y les comento que este trabajo no es elaborado para el señor Noboa. No. Esto ya lo venimos haciendo muchos años atrás y se fortaleció con el tema de Moreno y con el presidente Lazo. Y es lo mismo. Hemos visto que todo este tipo de vulneraciones y atentados contra el derecho constitucional ecuatoriano se han venido dando por todos esos gobiernos. Y no le quitemos no le dejemos a un lado a Correa, por favor. Si él fue el causante de la pérdida de las 200 millas del Ecuador, para dejarnos en 12. En la asamblea del 2012, los famosos conocidos levantamanos aprobaron la adhesión del Ecuador a la CONVEMAR, causante de nuestra desgracia, y producto de ello es que se convirtió el Ecuador en el paso facilitado para que exista lo que ahora ya sabemos que se llevan hasta en cajas de banano. ¿Por qué? Porque Colombia y Perú mantienen sus 200 millas. El Ecuador, después de la milla 12, pierde su derecho jurídico. Entonces, ahí está la razón por la cual se empeoró la situación o se fortaleció el tema de tráfico, no solamente de narcotráfico, tráfico de todas las cosas ilegales, órganos, especies de animales, la minería, el tráfico, el trato de blancas, tráfico de niños, todo se dio a raíz de esa pérdida de la soberanía del Ecuador.
Pero también es importante que hacerles saber a los señores militares y al alto mando, pues a todos, porque aquí yo creo que lo que se puede hacer es a través de la tropa, soy sincero, que existen principios internacionales que están plenamente válidos para poder hacer o justificar un retiro de parte de Fuerzas Armadas al respaldo del Ejecutivo. Y está establecido en la protección de derechos humanos, que es la línea roja, y está en la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 1.1. El Estado debe respetar y garantizar derechos, dice. Acciones que los vulneren no son válidas. La no intervención en asuntos internos, aquí la Carta de la OEA en el artículo 3 y 4, no se puede usar para proteger regímenes que niegan democracia representativa. Está establecido en la Carta de la OEA, el artículo 3 y 4. En la Carta, en el mismo artículo 3 y las declaraciones de Quebec, ¿no?, establece que no puede invocarse soberanía para negar democracia. El relevo es acción de protección colectiva, es un principio internacional que si es que el Ejecutivo está atentando contra la soberanía, no solamente del país, sino también con la soberanía de los derechos de los ciudadanos, está justificado el retiro del respaldo militar. Asimismo, existen muchos otros, como la doctrina de la OEA, el Pacto de San José, que establece un principio de legalidad y de no retroactividad, es decir, que todas las acciones deben ser previas, claras y públicas, no pueden ser usadas para perseguir ciudadanos. Eso es un tema que hay que entender bastante bien, porque puede ser un poco confuso en lo que respecta al derecho internacional, pero está hecho eso. Existe el principio de Nuremberg, más la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que justifica el tema de acciones deben ser proporcionales, y también lo dice en la Constitución, hay concordancia con ello, y sin daño excesivo a ciudadanía. Pero aquí queda, si aquí estamos hablando de asesinatos, entonces, ¿qué más justificativos tenemos? Además, también existen varios principios constitucionales, internacionales también, que tienen que cumplirse para evitar daños a la ciudadanía, y aquí no se está cumpliendo eso. Hay acciones, hay fundamento jurídico en nuestra Constitución, en el derecho internacional, que deben ser aplicados y deben ser exigidos para que nuestras Fuerzas Armadas cumplan su rol de defender a los derechos ciudadanos y de nuestra nación, que están vulnerados y estamos en peligro de seguirlos perdiendo. Gracias. Así es, mi estimado César, muy buena tu manifiesto, hablando de los militares, ¿no? Creo que deberían cambiar esa forma que los militares, las fuerzas del orden en sí, sí, listo, gracias, deberían dejar de ser obedientes, pues, porque por ser obedientes cumplen nomás la ley la orden del presidente o del comandante. Perdón, obedientes al poder civil, sí, pero a la Constitución también, no pueden separarse, eso que quede claro. Y a la Constitución. Y en ese sentido, la Constitución, los derechos constitucionales prevalecen, son superiores a lo que dicte un individuo que está vulnerando los derechos ciudadanos del país. Así es, mi estimado César. Claro, yo creo que, como digo, las fuerzas del orden deben ser obedientes, no deliberantes, dicen, ¿no? Pero ahí está, por ser obedientes, no está bien, pues, que porque ahí sea orden del máximo de un presidente o del comandante, digan salir a matar, cuando sabemos que después el problema es para ellos, después los altos mandos simplemente ellos se lavan las manos y el problema va a ser para esa persona. Eso tienen que entender, que no porque sea jefe o presidente yo no puedo salir a coger y a matar cuando no está en peligro mi vida, cuando no hubo igualdad en proporcionalidad de riesgo, tal vez la otra persona tal vez estaba armada, disparó por defensa propia, no hay igualdad de defensa, ¿no? Entonces, prácticamente fue un mal procedimiento tal y cual como el caso Malvinas. Entonces, está claro que esos tienen que ser enjuiciados, esos militares que actuaron ahí totalmente de una forma muy cruel y cobarde, como lo mataron en la Panamericana, en Cotacachi, Toache, creo que fue por ahí.
Mi estimado Carlos, ¿qué tienes algo de opinar? Ya estamos por terminar y el programa. Tienes unos Claro, 2 minutitos para que des un punto de vista, mi estimado Carlos, y para ya ir concluyendo con el programa, ¿ya? para contar un puntito más sobre las Fuerzas Armadas. Sabemos claramente que mientras no estudien ni siquiera sus propios códigos las Fuerzas Armadas, vamos a seguir con este laberinto eh, de cosas. Hay muchos procesos como quitarle el respaldo al presidente de la República. Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, perdón, se me cayó el móvil. Eh, las Fuerzas Armadas, tranquilamente, si supieran las reglas del juego, no obedecieran al presidente de la República, claro, pero como siempre va a estar un general. Y no hay un general con los pantalones bien puestos, o un comandante con los pantalones bien puestos que diga, hasta aquí nomás llega esto. Y no podemos seguir respaldando al gobierno porque le facultan muchas cosas dentro de las Fuerzas Armadas para poder quitarle el respaldo al presidente. Una de ellas, por ejemplo, esto que enviaron a reprimir al pueblo. Eso no lo pueden hacer. Y tranquilamente las Fuerzas Armadas podían decir, no, no vamos a esto porque vamos a reprimir a nuestro propio pueblo. ¿Ya? Pero como no saben la Constitución, no saben ni siquiera sus propias reglas de las Fuerzas Armadas, no van a hacer nada. Eso por ese lado. Otra, al presidente de la República tranquilamente, si hubiéramos un pilo de compañeros poniendo demandas, denuncias en la Corte Constitucional, en otros ámbitos de justicia, están pidiendo la revocatoria, la salida del gobierno, también se lo puede hacer. Si hubieran muchas demandas, muchos documentos pidiendo, también se puede hacer. Pero sabemos claramente que eso no se puede dar porque en estos momentos Daniel Noboa está haciendo lo mismo que hizo el señor Rafael Correa, la justicia todo a su favor. Esa es la realidad. Y mientras no tengamos la valentía como pueblo, la unión como ecuatorianos para decir no, seguiremos siendo hoy en día la nueva raza de borregos morados que muchos acolitan a este gobierno, aunque saben perfectamente que está mal. Y para no dejar escapar un puntito que muchos nos acusan, los ecuatorianos, el pueblo que me está viendo, dice, los transportistas se vendieron y ahí nos meten en el mismo costal a nosotros los trabajadores del transporte. Pues le quiero decir que nosotros sí nos unimos en estas marchas, sí estuvimos presentes en algunos sectores y comenzamos nosotros levantando la voz el 15 de septiembre, pero no por el tema de combustible, sino por seguridad y lo demostramos. Me pueden buscar en las redes sociales, en Conductores Unidos, en TikTok igual, y ahí verán cómo están muchos videos donde participamos. La transportación, ¿por qué no se manifiesta en estos momentos de desgracia que estuvo el Ecuador? Porque ellos ya negociaron, ellos ya sabían con anticipación mucho tiempo atrás que el combustible iban a subir. Era algo obvio, pero ellos ya pactaron a puerta cerrada y lo que representan al transporte el 18%. Ellos cogieron y se unieron y ya. Gracias, bien, hasta ahí nomás. Por eso no sale la transportación. Y mientras esté destruida la transportación, es complejo el tema. Así es, mi estimado Carlos. Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo, como digo, ya para terminar, yo creo que realmente el pueblo no sabe sus derechos, solo está adoctrinado, obligado para nosotros cumplir las leyes, mientras los que están en el gobierno las violan las leyes y no pasa nada. Nosotros yo creo que tranquilamente podemos votar porque, miren, como siempre vengo diciendo, en el artículo 204 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el pueblo es el mandante y el primer fiscalizador del poder público. Entonces, señores, como por ahí escuché un video, nosotros le pusimos, nosotros lo sacamos, así de fácil, pues. El pueblo es el mandante y estamos en todo el derecho de exigir, pues. No cumple con las expectativas, no cumplió con su plan de gobierno, está totalmente haciendo todo lo contrario, entonces el pueblo tiene el derecho, pues ¿quién más? Bueno, señores, ha sido un gusto, mi estimado, muchas gracias por la participación, mi estimado César. Antes de que cierre, güey, falta un minutito todavía. Bueno, creo que los dirigentes de ciertas organizaciones que
que estamos al frente de mucha gente, podemos presentar una denuncia en la Corte Constitucional o en Fiscalía, veamos qué dice la Constitución, y podemos presentar estas demandas para que le puedan revocar el poder al presidente de la República. Listo, mi estimado. Claro, eso hay que organizarlo, hay que seguir organizándonos. Ya que bueno, entonces, sí. Palabras, aprovechando de que el compañero Carlos mencionó que respecto al himno, por ejemplo, pero si él que es que fue el primer mandatario no sabe el himno. Es que él es mister, pues no es ecuatoriano. Pero hay otra cosa totalmente absurda. A mí me llena de coraje. ¿Cómo puede ser posible que nuestros ciudadanos con uniforme permitan que incluso el amarillo y rojo se cambie? Ahora es morado. Ya, mi estimado, ya estamos con el tiempo, mi estimado.